Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos el lunes, obviamente hay un tema fundamental que sigue en la mesa, que es las elecciones del 9 de marzo y que a pesar que el tribunal ayer declaró que era presidente electo Salvador Sánchez Serén, obviamente el Partido Arena insiste en demandas y también en recursos ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, conversaremos con el vicepresidente de Ideología del Partido Arena, Ernesto Mason. Buenas noches, Ernesto, gusto saludarte. Buenas noches, Nacho, gusto saludarte, un saludo a todos los televidentes, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, voy a partir por el hecho sucedido anoche, que fue el desestimamiento del recurso de nulidad presentado por Arena por parte del Tribunal Supremo Electoral, momento en que después de rechazar este recurso, señalando que no reunía textualmente dijo el tribunal, no se configuró lo que la ley establece sobre nulidad en vista de que no existió una conducta repetitiva y sistemática para denotar un fraude en el proceso. Ante esto, digamos, el tribunal dijo no al lugar la demanda de Arena de anular las elecciones y por lo tanto declaró electo, tras cerrar el escrutinio final, declaró electo a Salvador Sánchez Serén como presidente y a Óscar Ortiz como vicepresidente. Primera reacción del Partido Arena. Bueno, Nacho, nosotros teníamos que agotar la instancia del Tribunal Supremo Electoral a sabiendas que es un Tribunal Supremo Electoral que no goza de la más mínima credibilidad, que ha demostrado a lo largo de todo este proceso, no solo el día de las elecciones o los días antes de las elecciones, sino a lo largo de todo el proceso electoral. Y es algo que hemos venido denunciando durante todo este proceso electoral, desde la lamentable y triste conducta del magistrado Walter Araujo, adelantando criterio, arremetiendo en contra de una de las partes, una conducta muy impropia de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, luego la negativa del resto del tribunal de no recusarlo, luego una serie de violaciones a las leyes, abusos, violaciones a la Constitución que permite el Tribunal Supremo Electoral, que permite que el presidente de la República se vuelva el principal activista del FMLN, que permite una multimillonaria campaña por parte de la Presidencia de la República donde pedía la continuidad del gobierno del FMLN y atacaba a nuestro partido con uso de recursos públicos, donde permite que se viole nuestra ley de partidos políticos mediante el financiamiento burdo y descarado del régimen venezolano a través de Alba Petróleos, en fin, una serie de violaciones y abusos que el Tribunal Supremo Electoral permitió, luego permite el día antes de la elección que se viole el silencio electoral por parte del presidente, algo insólito, que el día antes de las elecciones pase más de 2 horas durante su programa usando de un recurso público para atacar a sus adversarios políticos y durante todo el día de la elección que le permita a la empresa hermana del FMLN, a Alba, que también es propiedad del gobierno de Venezuela, que realice una campaña también en violación al silencio electoral. En fin, el Tribunal Supremo Electoral demostró no solo el día de la elección su total parcialidad en contra nuestra y a favor del FMLN, sin embargo, legalmente y para hacer uso de todos los instrumentos jurídicos que están a nuestro alcance, debemos agotar la instancia del Tribunal Supremo Electoral y por eso recurrimos ante el tribunal en una primera instancia para pedir, en primer lugar, el que se abrieran las urnas, que se revisaran los padrones electorales y se contara voto por voto, y en segundo lugar, que se declarara nulo el proceso de la elección. Ambas cosas fueron rechazadas y en términos de tribunal, ¿qué queda ahora? Bueno, esta resolución se puede apelar, lo cual estaremos avalando en este momento y tenemos ya un proceso. ¿La van a apelar? Ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que presentaron nuestros candidatos. ¿Se va a apelar ante la Sala o se va a apelar ante el tribunal? No, esto procede a apelar ante el Tribunal Supremo Electoral. Ya, ¿se va a apelar ante el tribunal? Y la va a denegar nuevamente el tribunal, ya que sabemos que el tribunal es por demás, ¿verdad? No, si había todavía una apelación pendiente o la posibilidad de una apelación pendiente, ¿por qué el tribunal le da, digamos, el carácter de presidente electo a Sánchez Serén? Porque mientras no apelemos nosotros, pues ellos tienen que declarar, okay. Lo pueden hacer. Pero ustedes van a hacerlo y seguramente ustedes dicen no va a tener, digamos, un final feliz para ustedes. Sí.
En el caso, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, sigue pendiente la Corte Suprema y sigue pendiente la Fiscalía. En el caso de la Corte Suprema, ¿qué es lo que se pide? Bueno, se pide a la Corte Suprema de Justicia que ordene un recuento de voto por voto para garantizar la transparencia del resultado electoral y que se respete la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. Fíjate, Nacho, que hay antecedentes recientes de jurisprudencia electoral donde el mismo tribunal, este mismo tribunal compuesta por estos mismos magistrados, ha ordenado el conteo y abrir una urna para contar voto por voto. Y me voy a permitir leerte la resolución que en aquel momento, en el año 2012, el Tribunal Supremo Electoral dio. Y decía, por tanto, revisar las papeletas de votación se vuelve la única vía para poder establecer la veracidad de los datos y de garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, dando vigencia a lo que expresa la Constitución de la República en su artículo 83, inciso primero, parte segunda, que dice: la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce de la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución, y el artículo 86, inciso primero, parte primera de la misma Constitución, que manifiesta el poder público emana del pueblo. En fin, el mismo Tribunal Supremo Electoral ha dado jurisprudencia, que la jurisprudencia se vuelve ley, sobre el caso de cuando se amerite, en aras de garantizar la transparencia de un proceso electoral y de respetar la voluntad de los salvadoreños expresada en las urnas, puedan abrir las urnas y contar papeleta por papeleta. Nosotros hemos encontrado una serie de irregularidades y anomalías, aparte de las que el Tribunal Supremo Electoral realizó previo al proceso electoral, donde, como dije anteriormente, permitió todo tipo de abusos y violaciones a las leyes de nuestra Constitución y demostró su total parcialidad a favor de una de las partes y en contra de nuestro partido. El Tribunal Supremo Electoral, luego de haber conocido hechos tan delicados como el que se haya realizado de manera sistemática el voto doble por parte de miembros del FMLN dentro de un plan que no fueron hechos aislados, que lo hizo uno que otro militante, fue un plan orquestado y realizado de manera sistemática, y hemos presentado esos indicios ante la Fiscalía General de la República, quien esperamos haga una investigación al respecto. Me imagino estará haciendo una investigación profunda al respecto. ¿Qué ha entregado para ese efecto el Partido Arena a la Fiscalía General de la República? Bueno, ¿Qué ha entregado? Tengo entendido que el video de un supuesto custodio. No, eso es por el tema, otro que es muchísimo más delicado. Ya. Por el tema del voto doble, se ha mostrado un video donde aparece una persona vinculada al FMLN explicando con lujo de detalle, dando lugares, método de actuación, en fin, una serie de cosas. No se ha podido divulgar públicamente ese video porque podríamos poner en riesgo a la persona que lo tomó. Sin embargo, explica todo el modus operandi de cómo hicieron esa operación, que fue liderada, según él, por la juventud del FMLN, y que lo hicieron a lo largo y ancho del país, y menciona alrededor de 9 municipios, donde solo en esos 9 municipios él estima que se realizaron un aproximado 2.500 votos dobles. ¿Esto fue presentado a quién? Al fiscal general de la República, y hay un proceso en la Fiscalía General de la República. ¿Al tribunal no fue presentado eso? Entiendo que fue presentado también al Tribunal Supremo Electoral los indicios que había de la votación doble. Aparte de eso, recogimos una gran cantidad de nombres con DUI y mesa en la que estuvieron actuando como vigilantes, que nos informaron nuestros encargados del cuidado del voto que el vigilante suplente, en la mayoría de casos, en algunos casos el vigilante propietario del FMLN, se retiró del centro de votación y en algunos casos solo regresó al final del día de la votación a recoger su DUI, y en otros casos ni siquiera llegó a recoger su DUI. En fin, presumiblemente esa persona fue a votar, ya sea con otro documento único de identidad o con el mismo que se lo entregaron fraudulentamente antes de que terminara la elección. Ok. ¿Para ustedes son pruebas contundentes esas? Mira, Nacho, porque en el caso, por ejemplo, en el caso del custodio, que es un custodio, ¿no? Tengo entendido. Ya te debería decir que son varios, y todos se han apersonado a la Fiscalía General de la República. Y todos, custodios, hay varios custodios. Varios custodios y empleados de centros penales que ya fueron a la Fiscalía General de la República. La información que tú tienes es que el fiscal tiene en este momento suficiente prueba y el fiscal está trabajando en esto. No hemos sabido nada si el fiscal ha avanzado en este caso. Entendería que el fiscal está avanzando en esto.
y por la premura y la importancia del caso, dado que esto no debe tratarse como un delito normal de fraude electoral, como que esto es algo que no solo puede haber sido significativo en la diferencia electoral, que fue apenas, según los datos oficiales, de 6.300 votos a favor del FMLN, sino por las implicaciones tremendas que esto implica al ponerse en riesgo la seguridad nacional. Si esto se dio de manera sistemática, tal como estas personas lo afirman, porque mencionan varios centros penales donde se dio, dan testimonio de que ellos con sus propios ojos vieron salir a los reclusos del centro penitenciario y que regresaban con los dedos manchados luego de haber votado y que se jactaban de haber salido a votar, y que ocurrió en diferentes centros penales del país, según algunas afirmaciones de ellos mismos, en todos los centros penales del país, con mayor o menor incidencia de acuerdo del centro. Esto implicaría el involucramiento, bueno, del Ministerio de Seguridad. ¿Cuántos custodios has declarado aproximadamente? Hasta el día de ayer me parece que 3. 3 custodios habían Sí, declarado. de diferentes centros penales cada uno. Ok. Y por supuesto ellos lo han hecho bajo la reserva del caso. Están muy atemorizados, especialmente luego de indagaciones que han habido por parte de las diferentes jefaturas en todos los centros penales del país alrededor de que salió esto y que salió el video que publicamos de la persona que aparecía cubierta de la cara y de los ojos. A raíz de esto, pues ha habido bastante intimidación alrededor de los empleados de centros penales, cosa que nos parece muy delicada, porque lo que hablaba anteriormente es, ya no estaríamos hablando de un fraude sistemático orquestado por el FMLN, estaríamos hablando de la participación del Estado de El Salvador en un fraude electoral que incluye la comisión de delitos gravísimos, como si ahí estamos hablando del Ministerio de Seguridad, Dirección de Centros Penales, el RNPN, que permitió y presumiblemente la extensión de DUIs a estas personas ya dentro de su periodo de condena. El Tribunal Supremo Electoral, que como ya hemos presentado a los medios de comunicación, y se sigue haciendo esa investigación, pero ya llevábamos cerca de 300 reos que aparecen en el padrón electoral en contravención al artículo 29 y 30 del Código Electoral, donde cuando se condena... Pero eso no puede ser de la no depuración permanente del padrón electoral, porque sabemos que el padrón no está depurado y que ahí hay muertos, gente que cayó presa, un montón de gente que no debería estar. Bueno, ¿cómo explicarías un caso de una persona que está presa desde el 2007, que no aparece correctamente, no aparece en el padrón electoral del 2012, pero milagrosamente aparece en el padrón electoral del 2014? A mí me parecería muy delicado, porque quiere decir que fue empadronado entre el 2012 y el 2014, mientras estaba cumpliendo su condena. Entonces, esto es gravísimo, Nacho, y creemos que son suficientes elementos, suficientes irregularidades, como para que la Fiscalía General de la República priorice esta investigación, ya que puede determinar no solo en la condena de delitos para los involucrados en los mismos, sino también en haber vulnerado y burlado la decisión de los salvadoreños expresada en las urnas. Bueno, va a haber un corte y después del corte vamos a hablar sobre los dichos por las autoridades, tanto el presidente de la República como el ministro de Seguridad. Han emitido fuertes comentarios en relación a este caso. El presidente ha dicho que Arena tiene un comportamiento ilógico, irracional e inconstitucional. Ya volvemos. Voy a repetir lo que dijo el presidente de la República sobre la actuación de Arena que reclama fraude en esta elección. Ha dicho que Arena tiene un comportamiento ilógico, irracional e inconstitucional. Pero el ministro Perdomo no solamente ha dicho eso, sino que en relación a la posibilidad de que reos hayan votado, ha dicho que él que cree que los jefes de penales estarían preparando demandas en contra de los dirigentes del Partido Arena por hacer este tipo de afirmaciones. Y dijo textualmente, y se refería a los dirigentes de Arena, los estaremos esperando en los penales para aplicarle la ley. Ya basta de difamaciones. Es fuerte eso, Sí. ¿no? Bueno, en realidad lo que dijo el ministro es que él iba a prestar todo el apoyo a los reos y sus familiares para que pudieran demandar a dirigentes de Arena. Lo que me parece más grave, otra vez, el gobierno del FMLN poniéndose del lado de los delincuentes y no del lado de las víctimas, como debería de ponerse un gobierno.
Me parece muy delicado lo que dice... ¿Tiene usted esa grabación del ministro dice que el le ministro va a Perdomo, poner abogados a los reos? que iba a darles el apoyo jurídico a los reos y sus familiares. Así lo leí en la nota periodística. Yo quiero pensar, Nacho, que todo esto no era del conocimiento del ministro Perdomo y del presidente Funes. Quisiera pensar que no es así, porque de ser así sería, digamos, el retroceso democrático más grande en los 32 años de historia democrática que tiene El Salvador. Pero si salen reos de diferentes penales, tiene que haber una orden de alto nivel. No. ¿Cómo se ponen de acuerdo los directores de centros penales para hacer algo así? Bueno, así parecería. Y si se ve como una confabulación, como esto aparenta ser, entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Centros Penales, el RNPN y el Tribunal Supremo Electoral, se hace muchísimo más grave. Entonces, Nacho, nosotros lo que pedimos es transparencia, lo que pedimos es un presidente legítimo. Si al final de hacer estas investigaciones, de abrir las urnas y constatar los padrones electorales, las firmas en los padrones electorales, en fin, el recuento de los votos, resulta ser que Salvador Sánchez Serén tiene más votos, pues será un presidente legítimo y nosotros lo respetaremos como tal. Y nosotros nos convertiremos nuevamente en una oposición que sea constructiva, vigilante y defensora de los derechos y de la Constitución salvadoreña. Pero yo creo que no le conviene al país, ni mucho menos a Salvador Sánchez Serén y al FMLN, haber ganado por fraude, haber ganado por trampa y convertirse durante 5 años en un presidente ilegítimo que nacional y mundialmente va a ser tildado de ilegítimo, porque estos hechos tarde o temprano van a terminar saliendo a la luz pública y tarde o temprano se va a acabar sabiendo la realidad de lo del voto doble, de lo del voto de los reos, en fin. Hay tanta gente que trabaja en centros penales que se ha dado cuenta de esto y tanta gente que está tomando el valor para salir públicamente a decirlo ante las autoridades, ante la Fiscalía General de la República, filmando videos donde ratifican eso ante notarios en caso que algo les llegara a pasar. Entonces, esto es algo que tal vez no sale a tiempo y terminan ratificando a Sánchez Serén, pero que tarde o temprano se va a saber. Y creo que no le conviene al país, por el proceso de reconciliación, de diálogo y de consenso que debe haber en El Salvador, que para lograrlo primero debe pasar por tener un presidente legítimo, no electo mediante la trampa o el fraude. Hay planteados 2 recursos ante la Sala Constitucional. Uno de Ciudadanos y otro del partido, tengo entendido. De acuerdo a lo que uno investiga, consulta, la mayoría de la gente me ha dicho, algunos entendidos en la materia constitucional, que es muy difícil que la Sala dé lugar, o sea, acepte ver este recurso presentado por ustedes. Porque hay, como dijo el presidente de la Corte Suprema, el máximo autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral y ellos solamente en caso de una violación constitucional. Pero una violación constitucional es masiva, es todo, ¿ya? Y yo no sé si 300 casos, 200 o 50 puede ser constitutivo, digamos, de algo que a lo mejor corresponde más a la Fiscalía, como hechos particulares. Sí corresponde a la Fiscalía en el tema de perseguir el delito que hayan cometido estas personas, especialmente cuando se trate de funcionarios y funcionarios que pueden ser hasta funcionarios de alto nivel. Sin embargo, al haber estos indicios, al haber tantas irregularidades, la Sala puede hacer uso de lo que se llama la sana crítica, que es un instrumento que un juez está obligado a hacer, a utilizar cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado. En fin, y la Sala no puede actuar en materia estrictamente electoral, pero cuando es la misma autoridad electoral la que ha permitido abusos y violaciones a la Constitución, como el que no se respete el poder soberano que reside en el pueblo, en el que no se respete que el poder político emana del pueblo,
que son expresiones de nuestro legislador constitucional, la sala podría... Tendría que haber un hecho probado antes para que la sala pudiera decir no se respetó la voluntad del pueblo. Bueno, tendría que haber hechos probados antes. Claro, y por eso es que la Fiscalía General de la República debe actuar de inmediato y debe priorizar adecuadamente estos casos. Sin embargo, si hay indicios fuertes, aunque no estén totalmente probados, porque la única forma de probarlos es mediante abrir las urnas, o por lo menos determinadas urnas, para probar si esto del voto doble fue hecho no de manera aislada, sino de manera sistemática, en los miles, como se cree que ha sido hecho. Si esto de los reos no se dio un caso en un penal donde salieron 4 reos a votar, sino que se dio en los 19 penales del país, donde salen miles de reos a votar, si hay indicios fuertes, la sala puede suspender. Y luego la sala puede exigir las investigaciones para que dé determinarse que fue algo sistemático. Suspender el acto reclamado, y el acto reclamado es que no asuma Salvador Sánchez Serén. Sí. Ese es el acto reclamado. Es la impugnación de las elecciones. Ahora, tú decías, hay 2 recursos. Uno presentado por la sociedad civil, otro un amparo presentado por Norman Quijano y René Portillo Cuadra en carácter personal, y no hay ninguno todavía del partido, quien debe agotar la instancia del Tribunal Supremo Electoral antes de poder acudir a la Sala de lo Constitucional. Ok. Mientras eso no ocurra, Arena no va a reconocer a Salvador Sánchez Serén. No. Según ha dicho Jorge Velado. Así es. Pero hay quienes también han dicho que Arena puede sufrir un grave desgaste si la Sala Constitucional no da lugar a estos recursos y si la Fiscalía no encuentra indicios. Mira, creo que... Y incluso algunos han dicho, puede perder lo que ganó en segunda vuelta. Mira, yo no coincido con eso. Yo coincido que es nuestro deber como partido político que ganó las elecciones, el velar porque se respete la voluntad de los salvadoreños. Nosotros creemos que hemos ganado. Hemos ganado a pesar de que se usó todo el aparataje oficialista en nuestro contra, a pesar de tener un ente rector del proceso electoral completamente parcializado y en nuestra contra, de que hayan utilizado al RNPN para que no emitiera DUIs los últimos 3 días, que cerrara antes de tiempo, que entorpeciera el proceso, en fin, que hayan permitido el uso de recursos públicos de manera descarada. Que hayan siempre se ha hecho, Neto, ¿ah? No, permítame. Los recursos del Estado, no. Las municipalidades, jamás, gobierno central, sí, digamos, apoyaba a los partidos. Jamás antes en la historia democrática del país había habido un spot televisivo pagado por el Estado, calzado por la Presidencia de la República, donde atacaba al partido de oposición y donde pedía la continuidad del gobierno. Eso no lo hizo ni Saca. Que Saca se podía haber valido de su cargo para hacer campaña. No directamente, pero apoyos. Aquí lo han hecho descaradamente. Nunca se había utilizado dinero de un gobierno extranjero de la manera tan burda y descarada que lo ha hecho el FMLN, a través de la empresa Alba, potenciando la imagen de los candidatos, regalando computadoras con los candidatos, en fin, lo han hecho de una manera tan descarada. ¿Y quiénes son los accionistas de Alba? ¿De dónde provenía ese dinero? Los accionistas de Alba son el régimen de Venezuela y una sociedad compuesta por diferentes municipalidades del FMLN, es decir, estaban haciendo una doble ilegalidad. Dinero de un gobierno extranjero en violación a la ley de partidos políticos y dinero de municipalidades, o sea, uso de fondos públicos para hacer campaña en favor de una fuerza política. Todo eso fue permitido descaradamente por el Tribunal Supremo Electoral. Y a pesar de eso, y a pesar de todos los millones de Venezuela, de todo el oficialismo, del uso de instituciones en nuestra contra, a pesar de todo eso, llegamos a remontar una ventaja de casi 10 puntos en primera vuelta para prácticamente ganar las elecciones sin estos fraudes que se cometieron. Entonces creemos que en aras de la garantía y de la transparencia de que se está respetando la voluntad de los salvadoreños, lo más sano es que se abran las urnas y que se sepa la realidad. Si después de abrir las urnas, como ya hay antecedentes, ya hay jurisprudencia electoral remitiéndose a la Constitución, si después de abrir las urnas resulta que Salvador Sánchez Serén es el ganador, pues los tendremos que respetar y, como ha dicho Norman, será el primero en felicitarlo. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a hablar
no solamente lo que está ocurriendo en este momento, que es esta creación de comisión de transición que ha hecho el partido FMLN con el gobierno, sino que también la creación de un grupo gestor de diálogo con los diferentes sectores de la vida nacional, esto como parte del próximo gobierno, que hasta ahora, digamos, cierto, estaría como presidente electo Salvador Sánchez Serén, sino que también hablaremos del futuro del Partido Arena, sobre todo de cara al 2015. Ya volvemos. Brevemente, digamos, cierto, ya sabemos que se formó ya y que empezó a trabajar el gobierno del presidente Funes con el FMLN o con el que está hoy día designado como presidente electo Salvador Sánchez Serén, y se creó este trabajo de transición. ¿Ustedes lo ven que es correcto o no tendría todavía que, de acuerdo a lo que ustedes, las demandas que han planteado, no debería eso empezar a funcionar todavía? Mira, creo que mientras no haber un ganador en firme, no deberían estar haciendo este tipo de cosas. Sin embargo, ellos tratan de anticiparse. Creo que los mensajes, aunque fuesen firmes, los resultados no son los más felices. Vi con mucha tristeza cómo en la celebración del fraude que tuvo lugar el domingo por parte del FMLN, o el sábado, ¿no? La clausuraron con el discurso que habían hecho memorizarse a una niña de tal vez unos 8 años. Un discurso de tanto odio, tanta división y tanta mentira. Y lamentable que utilicen niños de esa edad en un acto político, en violación a la ley Lepina y a otra serie de tratados. En fin, creo que el mensaje de llamar a los más recalcitrantes y más ortodoxos dentro de la dirigencia del FMLN a formar ese equipo de transición, creo que es un mal mensaje y que contradice el llamado al diálogo, que ciertamente es algo que nosotros compartimos. Nosotros creemos que el próximo gobernante del país, cualquiera que sea, debe generar una cultura de diálogo con la oposición. Pero el discurso de Salvador Sánchez Serén es un discurso de diálogo. Y mucha gente está valorando que tenga ese discurso de diálogo en este momento. Mira, es un discurso de diálogo mientras mirabas entre las pancartas que habían en el público que quieren a los yanquis fuera de Latinoamérica. Es un discurso de diálogo cuando nombra dentro de ese equipo transitorio a Manuel Melgar, que es considerado por el gobierno de los Estados Unidos como un terrorista, y recordemos que en Estados Unidos viven cerca de 3 millones de salvadoreños. Entonces, una serie de contradicciones que creo que no son las más felices, especialmente que estos resultados no están en firme hasta no agotarse todos los recursos legales que están a nuestro alcance, y que creo que no dan las garantías por la parcialidad total del Tribunal Supremo Electoral y por la negativa de parte de ellos y del tribunal a transparentar los resultados, no dan las garantías de legitimidad para Se está creando un grupo gestor también, un grupo gestor de diálogo. Se ha hablado incluso, se han dado nombres a diferentes personalidades del país, no necesariamente gente de izquierda, para formar este grupo de diálogo que va a buscar entendimiento con todos los sectores. Bueno, eso de buscar entendimientos con todos los sectores creo que es un deber de cualquiera que llegue a ser el próximo presidente de la República. El mandato que el pueblo salvadoreño le mandó a los políticos es que prácticamente están empatados, y que deben entenderse y que deben buscar consensos y encontrar soluciones a los problemas del país para que podamos salir adelante como país. Ese llamado nosotros les tomamos la palabra. Sin embargo, creemos que el iniciar el diálogo, la reconciliación, el entendimiento, la concertación pasa por tener un presidente legítimo, y para eso deben contarse y abrirse las urnas para saber qué es lo que en realidad pasó. Ernesto, ¿qué va a pasar en el Partido Arena, que obviamente está en mucha mejor situación de lo que fue el resultado de la primera vuelta, y que tiene frente a una elección en el año 2015, que es bastante cerca, porque me imagino, digamos, que en menos de 4 meses vamos a estar nuevamente en elecciones, en campaña electoral? Y la verdad es que muchos pensaban, por lo que tú dijiste, que iba a haber una renuncia del COEN inmediatamente después de las elecciones. Tú incluso dijiste que tú ibas a renunciar. ¿Qué ha pasado con eso? No, yo tal vez aclararte, Nacho, nunca dije que iba a renunciar. Eso fue algo que
que quizás de manera, o más bien seguramente de manera malintencionada, un periódico digital lo toma en ese sentido. ¿Qué dijiste tú exactamente? Que nadie se debería sentir anclado a su cargo en el COENA, que siempre deberíamos de estar en la disposición de, en llegado el tiempo, ceder los espacios a otras personas para permitir que surjan nuevos liderazgos. Creo, en primer lugar, que el desempeño del partido, y hablo por todo el partido, no de su dirigencia, el desempeño del partido, la capacidad de abrirse a la sociedad y sumar todos los apoyos de diferentes sectores democráticos del país, y para remontar esa desventaja de 10 puntos en apenas 35 días es algo verdaderamente heroico. Creo Ahora, que muchos han analizado que los 650.000, perdón, los 400 y tantos mil votos, 650.000 fue el total de votación más en la segunda vuelta, pero los 460.000 votos aproximadamente que el Partido Arena subió de una vuelta a otra, no necesariamente fue fruto del trabajo del partido, fue la gente que no votó en primera vuelta, que se organizó. Dagoberto dice, fueron las clases pudientes que se activaron y hicieron todo este trabajo para lograr una votación masiva. Mira, creo que ha habido de todo. Definitivamente no es el voto duro del partido el 1,5 millones de votos que obtuvo Arena. Sin embargo, Arena tuvo la capacidad de atraer el voto indeciso, tuvo la capacidad de atraer en la segunda vuelta el voto de todas las fuerzas democráticas, independientemente de su tendencia ideológica, tuvo la capacidad de sumar a diferentes sectores y tuvo la capacidad de reconocer los errores que se cometieron dentro de la campaña de primera vuelta, hacer un mucho mejor trabajo territorial, hacer un mucho mejor trabajo comunicacional y un mucho mejor esfuerzo para poder crecer pues cerca de 440.000 votos en una segunda vuelta electoral en apenas 35 días. No es todo el trabajo de Arena, hay buena parte del esfuerzo de la sociedad civil que se organizó y que se dedicó al trabajo también, pero hay que reconocer que Arena supo incorporar a todos esos sectores. Si Arena hubiera sido capaz, lo hubiera ido bien en primera vuelta, no hubiera perdido 10 puntos por el FMLN. Aquí esto no fue Arena, por eso es que Arena tiene que entrar en un proceso de renovación. Y hoy día la diputada Ana Vilma Escobar lo decía claramente, Arena tiene que renovarse, hay que renovar su dirigencia, hay que encontrarse más con las bases del partido o con la sociedad. Arena no está cerca de la sociedad en este momento o no está entendiendo lo que la sociedad quiere. Mire, Arena debe tener la capacidad de renovación y esa no debe ser cada cierto tiempo, esa debe ser de carácter permanente. Pero eso es una forma de decir nada más, pero no. Por ejemplo, tengo entendido, y Velao habló, el presidente del partido, de que iba a haber un congreso extraordinario para estos días, en la cual se van a consultar incluso las bases. ¿Eso se va a hacer? Claro, y entramos en esta semana en un proceso de consulta departamento por departamento a nuestra estructura, a nuestra base, hacer una especie de foda en cada lugar, qué funcionó, en qué fallamos, en qué podemos mejorar, en qué tuvimos éxito, en fin, yo creo que eso es un proceso de analizar lo que está bien, lo que puede mejorar, de recibir las críticas de manera constructiva por parte de nuestra estructura, de nuestra base, es algo que el partido debe hacer, y debe hacer siempre buscar o procurar estar más cerca del sentir y pensar de la población. Pero eso es una labor que se hace de carácter permanente. El tema de la renovación. Estamos hablando de algo de carácter permanente, algo un poco más especial, un poco más extraordinario, tomando la gente, digamos, ¿cierto? Sobre todo el arenero está pensando, bueno, vimos un partido muchas veces errático durante mucho tiempo. ¿Qué se puede esperar de aquí al 2015? Que realmente sea un partido que tenga mayor fuerza, que tenga, digamos, una mejor visión, o un partido que va a seguir cometiendo los mismos errores y que puede perder 10 puntos también, porque si lo subió lo puede bajar también. Pues mira, el partido debe saber reconocer los errores y corregirlos. ¿Cómo se van a reconocer esos errores? ¿Sobre la base de un FODA o sobre la base, digamos, de un congreso de varios días donde se discutan todas las cosas que pasaron o no, donde pueda haber una renovación incluso del COENA? No, yo creo que el congreso, una especie de foro o lo que sea, es algo que puede ser muy productivo para recibir una serie de insumos, propuestas, críticas de todos los sectores y de la base del partido. Todo eso es bueno.
si va en aras de la modernización del partido, su fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de su democracia interna, su renovación, el que tenga la capacidad, que para mí es una de las fortalezas grandes de Arena, que ha tenido la capacidad de abrir los espacios para que surjan dentro del partido nuevos liderazgos, el reto de poder atraer a más sectores dentro de la sociedad civil, como lo logró atraer para una segunda vuelta, que encuentren una cabida en el partido, que puedan formar parte de la toma de decisiones del partido. Creo que es algo muy bueno. Yo coincido con Ana Vilma en el planteamiento de ellos. El partido debe estar en renovación constante y permanente. El partido debe hacer un mejor trabajo. La dirigencia debe renovarse antes de septiembre, que es cuando cumple. He escuchado a más de una persona, a varias personas, que me han dicho, si Arena hubiese perdido en segunda vuelta, como perdió en primera, partiendo de la base que perdió, tú dices que no, Arena, su dirigencia, su COENA, se hubiera renunciado el día después. Pero como le fue bien, no producto del partido, sino que de la gente que se movilizó. No, yo ahí no coincido. Pero perdona, entonces ahora no van a renunciar, se van a querer quedar, se van a agarrar de los cargos. Mira, yo en lo particular no tengo ningún interés en aferrarme a mi cargo. Creo que cualquier proceso de relevo en la dirigencia o de sustituciones aisladas dentro de la dirigencia debe hacerse dentro de la institucionalidad del partido y debe hacerse dentro de un proceso que sea a base de escuchar, a base de consultas, a base de propuestas. Yo creo que lo que el partido ha logrado, enfrentándose a todas esas adversidades, hablábamos, enfrentarse a todos los millones de Venezuela, de todo el oficialismo y el aparataje del Estado, de un Tribunal Supremo Electoral completamente parcializado y en nuestra contra, de un presidente de la República hostigando, persiguiendo y amedrentando políticamente a miembros y dirigentes de nuestro partido, como le pasó a Ana Vilma, como le pasó a Roberto Dabuizón, como le ha pasado a mi persona, que hasta me ha demandado el señor. A pesar de todo eso, le dimos vuelta a una desventaja de 10 puntos en apenas 35 días, cuando verdaderamente el Consejo Ejecutivo Nacional tuvo la incidencia que quizás debió haber tenido desde el principio en la campaña, porque muchos habíamos estado de alguna manera separados del esfuerzo de campaña. Se le dio el empoderamiento al Consejo Ejecutivo Nacional, a los directores departamentales, a los líderes locales de nuestro partido, alcaldes y todo, para trabajar en una campaña, y ahí están los resultados. La maquinaria del partido hizo su mejor esfuerzo y también supo tener la capacidad de poder atraer a otros sectores que querían colaborar. Pero el hecho de decir que sí ayudó, diferentes sectores de la sociedad civil en una segunda vuelta definitivamente ayudó, pero que eso hizo toda la diferencia, de ninguna manera. Creo que fue un esfuerzo del partido de saber reconocer los errores que se habían cometido, saber corregirlos, ajustarse, corregir su estrategia, su campaña comunicacional, y ahí se dieron los resultados. Congreso extraordinario, como lo leí en un periódico que lo había dicho Jorge Velado, ¿no va a haber? Sí, eso es algo de lo que se está hablando, incluso se está conformando una comisión preparativa para eso, no sabemos cómo le vamos a llamar, si va a ser congreso, foro, como sea, pero sí va a ser un mecanismo de recoger una serie de propuestas, visiones del futuro del partido que tengan diferentes sectores, militantes, diputados, alcaldes, dirigentes, en fin, las bases de nuestro partido, para poder fortalecer más a nuestro partido de cara no solo al 2015, sino de cara a muchos años más, que el partido continúe ese proceso de modernización, de fortalecimiento institucional y de fortalecer su democracia interna. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Bueno, vamos rápidamente. Francisco Bonilla, buenas noches. Cuéntanos qué dicen los amigos televidentes esta noche. Bueno, con mucho gusto. En este lunes han participado varios, entre ellos el juez Roberto Antonio Arévalo Ortuño. Dice, con relación a los reos que salieron a votar, ¿realmente la gente va a creer que regresaron sin custodio? Plantea el juez Roberto Antonio Arévalo Ortuño. Mauricio Gómez dice, Ernesto, creo que ya están las suertes echadas en lo que a las presidenciales respecta. Lo que toca ahora es darle vuelta a la página y pensar en qué se debe reinventarse un nuevo Arena, propositivo, más democrático, primarias, y escoger a los cuadros dirigenciales por medio de voto unitario, igualitario y secreto, plantea. Juan Alemán dice, hoy que
hay que cambiar muchas cosas más aquí, o más bien quizás quiso poner el amigo televidente, hay que cambiar muchas cosas más aquí en la Unión para no perder alcaldías y diputados. Dice Guillermo, ¿qué opina Ernesto Mason sobre las declaraciones de ahora de Gloria Salguero Gross y Vilma de Escobar sobre cambiar a Arena? Dice Pati Mengíbar, la ley no permite eso y como cuando el Partido de Conciliación Nacional pidió eso, Arena sí se apegó a la ley que ellos mismos crearon. ¿Están jugando? Pregunta. Luis Tenorio dice, las pruebas son contundentes. ¿Por qué el miedo del voto por voto de parte del Tribunal Supremo Electoral y el Frente Farabundo Martí o el FMLN? Carlos Larios dice, señor Mason, ¿considera que puede darle más de usted al partido en un nuevo COENA? ¿Y junto a qué personas? Jimena Llanos dice, estamos cansados de tolerar un Tribunal Supremo Electoral parcializado. Hay falta de democracia y transparencia, plantea. José Martínez dice, la ONU, la Unión Europea reconocen al presidente electo. Explique, plantea. Carlos Luna dice, ¿qué pasaría, Nacho, si ahorita fuera el FMLN el perdedor con ese margen? ¿Estarían tranquilos? Pregunta. Pablo Corozo dice, Arena demostró ser un partido capaz de recuperar el poder. ¿Por qué no se enfocan en ganar mayoría en la Asamblea en 2015? Y José Grande dice, Arena fue responsable en presentar las pruebas de fraude y el FMLN solo ha permanecido callado. Finalmente dice Henry Contreras, quisiera que contestara sobre las 5 versiones diferentes de fraude que ha dado el partido Arena. Si hubo anomalías, entonces, ¿por qué los delegados de ese partido firmaron las actas del cierre del escrutinio final? Y si no se han puesto a pensar que la actitud confrontativa que han adoptado puede resultar en una deslegitimación de su partido. Marco Sánchez dice, Ernesto, me pregunto si el partido escucha las palabras de las bases y de sus votantes. Muchos comentarios de personas que votaron por Arena piden que ya se ponga punto final a las protestas. ¿No han analizado que darle más largas al asunto puede ser contraproducente en las elecciones de 2015? Buenas noches, dice Marco Sánchez, y vamos al estudio para que pueda responder. Los comentarios principales. Adelante. Bueno, hablaban de cambiar Arena, de un nuevo Arena. Yo creo que eso es el rol del partido, de irse adecuando a las nuevas realidades, de ir evolucionando, de irse modernizando, de irse abriendo, de irse renovando. Eso es un reto que el partido debe tener de carácter permanente y que lo ha tenido a lo largo de 32 años de historia, por supuesto, 33 años de historia casi, cometiendo errores, pero avanzando, aprendiendo de los errores, corrigiéndolos, tomando las medidas correctivas para que no se vuelvan a cometer en el pasado, y es el reto que tiene el partido de acá para adelante. Definitivamente hay mucho que se debe hacer, estando cerca de las estructuras, cerca de las bases, oyendo las opiniones de todos, oyendo las críticas constructivas de nuestra gente. Sin embargo, hay que reconocer que hay 3 gentes, hay 3 grupos que se quieren tomar el partido, ¿no? Y ahí está, en primer lugar, el FMLN. Ahí hemos sabido de dinero que está ofreciendo el FMLN a ciertas voces disidentes ahí para tratar de tomarse el control del partido. Gente que no es ni representativa dentro de Arena y nunca lo ha sido. Está el alemán del Salvador, ¿verdad? Elías Antonio Saca, que vio cómo le fue como candidato en el 2014. Simplemente cumplió un propósito para el FMLN, pero le interesaría tomarse el partido Arena, como también le interesa tomárselo al grupo del partido Gana, al cual le dio pena al señor Saca hasta ponerse los colores de ese partido, por eso optó por afiliarse a otro partido distinto. Arena se negó al conteo en el año 2006 cuando el PCN lo pidió en una alcaldía, no recuerdo, creo que para el departamento de Cabañas, para el segundo diputado de Cabañas. Sí, Arena se negó. El presidente de Arena era Elías Antonio Saca, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral por Arena es el mismo magistrado Walter Araujo, que es el principal causante de este fraude. No es el Arena de ahora. El Tribunal Supremo Electoral parcializado definitivamente es lamentable el retroceso democrático que ha tenido el país gracias a ese Tribunal Supremo Electoral y su pésima labor que ha desarrollado a lo largo de este proceso. Creo que es un caso típico de todo lo que no debe hacer un ente rector de un proceso electoral. Es verdaderamente lamentable que el Tribunal Supremo Electoral se haya rebajado a los niveles que se ha rebajado, parcializado de la manera que lo ha hecho y que haya permitido tantos abusos
ilegalidades y violaciones a nuestras leyes y a nuestra Constitución, y que haya permitido la permanencia de alguien que con tan desastrosa conducta ha eliminado prácticamente lo que le quedaba de credibilidad al tribunal. La ONU y la OEA reconocen las elecciones, reconocen a Sánchez Serén como el presidente electo. Sí, también la ONU y la OEA lamentablemente reconocieron casi en un comunicado casi que igual al que dieron, como que solo le dan, así como dicen, copy-paste, las elecciones del 2005 en Venezuela, donde ni siquiera participó la oposición porque no existían ni las más mínimas garantías para una contienda equitativa. Arena debe concentrarse en ganar la mayoría en el 2015, definitivamente para eso estamos trabajando, ya empezó el trabajo de cara al 2015, sin embargo, vamos a seguir paralelamente el agotar todos los recursos legales que tenemos a nuestra disposición, porque es nuestra responsabilidad también que se respete lo que los salvadoreños eligieron el pasado 9 de marzo en las urnas. Y creemos que hay demasiadas irregularidades alrededor del proceso electoral, demasiadas violaciones a las leyes que pueden ser constitutivas de fraude, que debemos profundizar y debemos investigar también y agotar todos los recursos legales en aras de tratar de garantizar que El Salvador tenga un presidente legítimo. Si cierran así estas cosas y no permiten transparentar las elecciones, va a ser lamentable para el país que Salvador Sánchez Serén será durante 5 años el presidente ilegítimo del Salvador y será reconocido tanto nacional como mundialmente como un presidente que ganó con fraude. Creo que eso no le conviene al país, no le conviene tampoco al FMLN y al profesor Sánchez Serén, que tiene muchísimo más que perder en esto. Deberían reflexionar. El partido siempre debe escuchar a sus bases, siempre debe tener un acercamiento mayor a sus bases. Si se ha fallado en algunos departamentos, en algunos municipios, deben hacerse las medidas correctivas o las correcciones necesarias para poderse acercar más a la base y al sentir y pensar de los areneros. Y debe tener también la capacidad de abrirse para sumar a gente que tradicionalmente no han sido areneros, pero que quieren incorporarse por la única fuerza política que es capaz de defender nuestra democracia y nuestro sistema de libertades. El juez Arévalo Ortuño dijo que le parecía imposible que esta gente, estos reos que votaron, hubieran regresado a los centros penales sin custodios. Mire, son reos en fase de confianza, salieron con custodios y regresaron con custodios. No es que les dieron el día libre para que salieran y que tenían que regresar con el dedo pintado. O sea, salieron a una hora y regresaron a otra hora de la mañana con la complacencia de algunos custodios que permitieron su salida y seguramente por el jefe de los penales. ¿Eso lo dicen los testigos? Sí. Ok. Bueno, le agradecemos mucho esta noche, que haya estado esta noche, Ernesto. Obviamente estaremos muy pendientes de lo que haga el Partido Arena. Obviamente estamos hablando de la principal fuerza hasta ahora en este gobierno opositor del país. Es complicado hablar de lo que va a pasar. Tú dices que hay otra que puede haber todavía la posibilidad de que no suma Salvador Sánchez Serén, dices tú. Sí, yo creo que sí, todavía no se han agotado las instancias legales y creo que hay suficientes indicios de irregularidades como para que se ponga esto en suspenso hasta investigar y profundizar más esto y aperturar las urnas para poderle dar al pueblo salvadoreño la garantía de transparencia y legitimidad al próximo gobernante. Bueno, gracias Ernesto por estar esta noche en debate. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, amigos televidentes. Muchas gracias por su sintonía.